antes de empezar, daros las gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado aquí en la preciosa ciudad de Cartagena, Puerto de Culturas. Estamos encantados de presentar nuestro último número de la revista, el número 12. Lo que vamos a hacer esta tarde es contaros un poquito el proyecto que es Mistérica, lo que hacemos. Os comentaremos brevemente los artículos que recogemos en este número y finalmente Pedro nos va a dar una charla sobre uno de los artículos que trata el entierro del señor Dorval. Del Greco. Del Greco. Muy bien. Bueno, preséntate. Sí, yo soy Belén Doblas, soy la editora jefe de la revista y él es Pedro Ortega, el director de Mistérica Ars Secreta. Antes de nada, pues comentar un poco de dónde surgió esta idea. En el 2012, fruto de un proceso de reflexión, nos dimos cuenta como grandes consumidores de productos del misterio, no solamente podcast, revistas y programas de televisión, nos dimos cuenta que a los dos nos gustaban muchísimo todos esos misterios que estaban relacionados un poquito con la cultura. ¿Qué es esto? Pues el misterio en el arte, la literatura, las series de televisión, el cine. Y entonces pues Pedro me dijo, bueno, ¿qué te parece si hiciésemos una revista? Nosotros sí que tenemos experiencia como editores, pero nunca habíamos tratado este sector. Y entonces pues nada, nos liamos la mente a la cabeza y dijimos, venga, vamos a prepararnos bien, vamos a sopesar el proyecto, y de ahí surgió la idea de Mistérica Ars Secreta. El nombre Mistérica, yo no sé si estarán familiarizados con el concepto de las religiones mistéricas. Pedro, cuenta un poquillo. Sí, además estamos en una ciudad romana por excelencia. Las religiones mistéricas aparecen en la época de la Grecia helenística y en la época romana, y son aquellas en las cuales se adora a un dios y su conocimiento solo se transmite de maestro a discípulo y de forma oral, porque es un secreto, porque es un misterio. Entonces este tipo de religiones que se cuentan de maestro a alumno reciben el nombre de religiones mistéricas. Entonces, en ese afán de querer buscar esa transmisión de conocimiento, pues pensamos que qué mejor nombre para nuestra publicación que llamarla Mistérica. Mistérica, Ars, que hace el guiño a todos estos temas que engloba el arte, ¿sí? En las distintas disciplinas, y secreta porque es un lenguaje secreto. Pues bien, en diciembre del 2014 sacamos nuestro primer número. En principio sopesamos la revista como una edición digital para poder llegar a todos los puntos, a Latinoamérica, y así estuvimos hasta el número 7. El 8 fue... Llegamos hasta el número 7 y entonces nos dimos cuenta por nuestros lectores que nos pedían papel. Nosotros somos unos grandes amantes del papel y decidimos hacer el esfuerzo. Y entonces a partir justamente del número 8, que es este que tenemos aquí, el conocimiento hermético, decidimos pues ir sacando la revista también en papel. Sí que es verdad que en el número 6 ya lo que hicimos fue, en lugar de recoger en cada una de las revistas distintos artículos, sí que cogimos un hilo conductor. Por ejemplo, el número 6 es la mujer y el misterio en el arte, bueno, en general. Y a raíz de ahí sí que nos hemos ido centrando en temáticas como tenéis aquí, por ejemplo, los vikingos, la magia, o este número que es el imperio de la muerte. Pues bien, a partir del 8 ya salimos en papel con esta concepción. La revista se puede encontrar en digital en todos los kioscos, Cinio, Kiosco Más, Nubico, todos los kioscos nacionales e internacionales, y en papel nuestro distribuidor es la Jotown. Entonces la revista se puede encontrar en cualquier librería que trabaje con revistas como esta, La Montaña aquí Mágica. En la Montaña Mágica, si queréis algún número de Mistérica lo podéis pedir sin ningún problema y aquí lo podréis recibir. Y luego también comentar un poco que tenemos una web con bastante tránsito. Ahora mismo está en construcción porque estamos preparando muchísimas novedades, y también el Facebook es muy activo. Pues nada, os voy a contar cómo no tenemos... ¿Se pueden consultar todos los números en digital? Sí. En la tienda, sí, están a un precio de 2,69 euros cada número. Y en mistérica.net, en la parte de publicaciones, están todos los números
tanto de Mistérica como de Herejía y Belleza, que es otro proyecto que luego, si acaso, comentaremos un poquito, que es una revista académica un poco más especializada, pero que también tiene cierta relación. Entonces, en mistérica.net es el punto de encuentro donde están no solamente los contenidos de la revista, sino que nuestros colaboradores y nosotros mismos pues publicamos en abierto también muchos artículos. Sí. La revista tiene 124 páginas y en papel son 10 euros, menos la primera, la del número 8 del conocimiento hermético, que salimos con sí, 100, fueron 100 páginas y está 8 euros. Pues bueno, vamos a ir contando, voy a hacer unas pequeñas pinceladas para no hacer spoiler de los contenidos. Y en el artículo con el que abrimos la revista, el primero, es tras las claves del entierro del señor de Orgaz, que Pedro, no voy a contar prácticamente nada porque Pedro nos va a contar todos los secretos. Y el segundo artículo que tenemos de la revista es, cómo no, ¿sí?, La muerte negra, la cripta de la ermita de San José en Cartagena, que anoche tuvimos el placer de estar con Joaquín Abenza, su programa El último peldaño de Onda Regional de Murcia, y fue fantástico, fue un enclave único, maravilloso, pasamos una noche fantástica. Hasta las 2 casi, ¿no? Sí, pasamos de las 2. Se hizo en la cripta, yo es que no... Sí, pues estuvo lleno, estuvo fantástico, de todas maneras. Es pequeñita la cripta. Sí, no, está abajo, en la parte superior. Pero la presentación, el programa de radio fue arriba, sí. Y hemos tenido el lujo de contar con la participación de Joaquín. Así que os emplazo a que, si tenéis la oportunidad, poder leer el artículo. Después dedicamos otro de los artículos al el misterio del Toisón de Felipe V. No sé si conocen la figura de este monarca. Era un monarca muy afrancesado, muy peculiar. Echaba muchísimo de menos su vida en Francia, sí, en Versalles, en Versalles concretamente, y él se desvinculó en general de lo que había sido la tradición en la corte española. Decidió crear su propio palacio en la granja de San Ildefonso, y ahí creó pues un palacio a la idea de Versalles, y fue un monarca que tuvo algunos problemas mentales. Él vivía de noche y dormía de día, y digamos que fue un monarca con muchísimos problemas. Él se dejó de asear, se dejó un poco porque ya estaba como bastante deprimido aquí en España, y claro, una de sus últimas voluntades para nada era enterrarse en el Escorial, en la cripta, para nada. Él decidió que él se quería enterrar allí en la granja, y de hecho se enterró él junto con su mujer Isabel de Farnesio allí. ¿Qué pasó? Que el tiempo pasó y la gente se olvidó de este monarca pensando que estaba enterrado en la cripta del Escorial. Y en 1953, por una serie de obras, se dieron cuenta de que estaba allí enterrado. Pero hete aquí que después de haber visto al monarca, que estaba con todos sus galones, estaba momificado, etc., no aparecía el Toisón de Oro. El Toisón de Oro es un collar que se pasa de generación en generación en la monarquía hispánica, en que, bueno, no sé si sabéis la historia de Jasón y los argonautas, pues es el tesoro que buscaron estos argonautas, y que era el vellocino de oro, es la piel de una oveja dorada. Entonces ese collar, bueno, pues es lógico. ¿Dónde está? Tendría que estar en la tumba, pero de allí ha desaparecido. Y esto es lo que nos cuenta Eduardo Juárez en el artículo, que es además cronista de la granja de San Ildefonso. Pues otro de los artículos que tratamos en la revista es la Petite Mort, muerte y erotismo. Petite Mort es la pequeña muerte. Ya que tenemos aquí un experto en arte, sí, que nos cuente un poquito. La autora de este artículo nos cuenta cómo en el siglo XIX es importante la imagen de la bella muerta. O sea, cómo, bueno, el siglo XIX es un momento de cambios, y de hecho la mujer es considerada mujer fatal, y pintores como, no sé si conocéis, en el mundo victoriano, los pinturas prerracialistas, pues retratan a personajes como Ofelia de Shakespeare,
en el que ella en un momento de la obra se vuelve loca y acaba muriendo en el río, o Beatriz de la Divina Comedia de Dante, justo en el momento antes de morir. Y entonces pues trata un poco toda esta escenografía en los cuadros y este homenaje y esta visión un poco idealista de la muerte, sobre todo de las mujeres, ¿no? Otro de los artículos que no podíamos dejar pasar es los retratos de angelitos en México, es decir, estamos hablando de los retratos post-mortem, que fueron muy populares en el siglo XIX con el descubrimiento de la fotografía se pretendió a los niños que fallecían a una edad muy temprana inmortalizar su rostro, ¿no? Los niños y también los adultos, pero sí que es verdad que la representación de los niños es muy particular. Obedece a otros patrones y en este momento de la historia, por ejemplo, en México, por eso lo tratamos, sí que hubo una efervescencia entre los fotógrafos que viajaban muchísimo a Francia para ir recogiendo y reciclarse todas esas técnicas un poquito particulares. En este artículo lo que contamos es un poquito, es duro porque no dejan de ser bebés muertos, pero sí que la idea es muy bonita, porque lo que hacen es reflejar la inocencia, el cómo el pequeño que pertenecía a la familia va al cielo y se encarga un poco de custodiar a los familiares que quedan aquí en la tierra. Otro de los artículos a los que dedicamos en Mistérica número 12 es el Museo de la Tortura y la Inquisición en Santillana del Mar. Aquí en España tenemos muchos museos muy interesantes, no solamente el de Santillana del Mar, en Toledo, también en Garganta la Olla. Les recomiendo el de Garganta la Olla porque es muy interesante, es algo así como una especie de negocio familiar. Digamos que la persona que se encarga del museo tiene una tienda, hace la ruta guiada a los turistas, pero es descendiente de los inquisidores. Pues bien, aquí lo que hacemos es hacer como una especie de crónica de aquello que fue la Santa Inquisición y nos detenemos en algunos de los aparatos de tortura que se muestran en Santillana. Otro de los artículos es Montsegur, el final de los cátaros, que también lo firma Pedro. Sí, el caso es que la secta cátara, que se forma en el siglo X, no deja de ser una facción del cristianismo, practicaba una serie de rituales y de sacramentos distintos a los que promulgaba la Iglesia de Roma. Tanto fue así que el Papa vio en los cátaros una amenaza y en 1209 promulgó una cruzada y los declaró herejes. Entonces Montsegur ¿Dónde está Montsegur? Montsegur está en el sur de Francia, muy cerquita de la frontera con España, incluso cerca de otros enclaves misteriosos como puede ser René de Château. El caso es que Montsegur fue el último reducto donde se pudieron refugiar los cátaros, del que se dice que extrajeron su tesoro, que podría ser para algunos el Santo Grial, y fallecieron, tras un asedio largo de la plaza fuerte de Montsegur, pues los 200 perfectos, que es como si se llamaban los cátaros más militantes, fueron quemados en una hoguera. ¿Cómo no tendríamos que tratar este maravilloso cuadro que supongo que lo conocerán de Bruegel? De Peter Bruegel, que está en el Museo del Prado, El triunfo de la muerte. Entonces, en este artículo de Alberto Monreal lo que hacemos es no solamente contar la historia de Bruegel y cómo fue la concepción de este cuadro, sino vamos relatando un poquito todos esos códigos secretos que aparecen en las pinturas y que también hacen un guiño al programa de anoche, porque sí que tratan esas danzas de la muerte. Bueno, continuamos. En todas nuestras revistas lo que hacemos es incluir una entrevista en vídeo a uno de los personajes del misterio reconocidos por ejemplo, al hilo del título de la revista. En este caso no podía ser otro que Aldo Linares,
Si no le conocen, Aldo es sensitivo, pertenece al grupo ETA y también a la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid y colaborador de Corto Milenio. Pues la entrevista la realizamos en el Cementerio Británico de Madrid y allí nos cuenta un poquito, pues desde que era pequeño, cómo surgió esta capacidad, y nos vamos centrando un poquito en el otro lado. Otro de los artículos a los que dedicamos nuestras páginas de la revista son los secretos de la cripta imperial de los Habsburgo, que es bastante impactante. Sí, además, si antes hablábamos de los Borbones con Felipe V, ahora hablamos de los Habsburgo, pero ya en su rama, digamos, austríaca, alemana, y cómo tienen allí una cripta totalmente sobrecogedora. Y de hecho el autor del artículo nos habla de Francisco José y de un príncipe que terminó con suicidándose, Rodolfo de Habsburgo, y bueno, pues nos cuenta un poco toda la historia de la cripta y de estos sucesos un tanto luctuosos. También en nuestras páginas siempre dedicamos una pequeña sección que se llama Retrocinema a tratar esas joyas del cine que entrañan un aspecto misterioso. En este caso no podía ser otro que El Séptimo Sello. El artículo es de Patricia Pireira de Proyecto Terror, un programa pequeñito en Cantabria, y ella pues nos cuenta un poquito desde la historia ignorada hasta las anécdotas de la revista, sí, de la película, perdón. Además, bueno, hablábamos ayer en la cripta de las imágenes de las danzas de la muerte y cómo la película de Ingmar Bergman, El Séptimo Sello, se ha inspirado en una pintura también, bordeando de final de la Edad Media, en la cual un caballero juega una partida de ajedrez con la muerte para tener un poco de tiempo para lograr dar sentido a su vida y realizar una buena acción con la que terminar por fin su vida. Y otro de los artículos en los que nos centramos son los esqueletos y momias en Toledo, del Arturo Ruiz Gabas. Y él pues nos va contando un poco los últimos hallazgos que se ha encontrado en la ciudad medieval de Toledo. Y lo que hace es también poner un poco el dedo en la llaga en este aspecto de la muerte, desde qué manera puede ser un hallazgo arqueológico o bien una especie de muestrario de cuerpos sin vida. El artículo es fantástico y nos muestra pues, unas fotografías bastante impactantes de los últimos hallazgos. Y el último artículo de la revista es Anubis, el dios egipcio de la muerte. Sí, Anubis es muy conocido como dios de los muertos, como dios de la muerte, perdón, porque en el libro de los muertos, que es aquel fragmento con el cual enterraban a los fallecidos para que supieran qué tienen que hacer en el más allá, ahí está el dios Anubis. El dios Anubis es un dios con cabeza de chacal porque dicen que asociaban estos animales a los muertos porque siempre cuando en la época egipcia cuando fallecían y enterraban a los cuerpos y quedaban medio desenterrados, los chacales acudían a carroñar, a olisquear los cuerpos. Entonces asociaron en la religión al dios Anubis con el chacal y por eso le colocaron esa cabeza. De hecho, aparece como no en un episodio icónico que es el pesaje de las almas. Estamos viéndole cómo pesa la pluma mar y de alguna manera asemeja a lo que será después el juicio final en el cristianismo. Y en todos nuestros números, al final, siempre dedicamos a traducir por primera vez al castellano un relato inédito. Y esta vez hemos dedicado la sección a este relato de Catherine Butler en un lugar conocido que nos cuenta pues, una tremenda historia, sí, que la vamos a desvelar porque el final es bastante apoteósico, sí. Y luego siempre terminamos con una selección de reseñas sobre libros de misterio que hemos leído y que pensamos que son muy interesantes. Sí, llamamos lecturas mistéricas y ahí podéis encontrar las últimas novedades dentro de lo que es la temática del misterio.
También a todos nuestros lectores les damos la oportunidad de que contesten una pequeña encuesta y sorteamos entre aquellos que la responden tres libros de la editorial Valdemar, que está justamente aquí. Y ya para terminar, una de las sorpresas de los nuevos proyectos que estamos ahora mismo preparando en Mistérica es que justamente este mes, a mediados, vamos a empezar con un nuevo proyecto de radio dedicado a viajes y lugares con misterio. Ese va a ser nuestro foco. Sí, dentro del misterio, centrarnos en esos lugares misteriosos, y se llama Mistérica Radio Secreta. Colgaremos los podcasts en la web, pero también se podrán escuchar en la web de la emisora madrileña M21. Pues sin más, después de haberos contado un poquito los artículos de Mistérica número 12, Pedro nos va a contar un poquito el entierro del señor de verdad, del Greco. Bueno, pues a nosotros siempre nos gusta, cuando presentamos la revista, no simplemente contar los contenidos, sino elegir uno de los artículos para profundizar un poquito más y que conozcáis un poco las entrañas de la publicación. Entonces, como este es el artículo de cabecera, el entierro del Conde Ordaz, pues vamos a indagar un poco dentro de los misterios, las leyendas que están alrededor del Greco y de este cuadro. Entonces, empezar diciendo que el entierro del señor de Ordaz es probablemente la mayor obra de arte que nos ha dejado Doménicos Theotokopoulos, que universalmente conocemos como el Greco. Es un cuadro que se pintó en 1587 para la iglesia de Santo Tomé en Toledo y sigue allí todavía. El caso es que este cuadro representa un milagro que aconteció en el siglo XIV, y es que cuando murió don Gonzalo, descendieron de los cielos San Agustín y San Esteban en persona para dar cristiana sepultura a este señor de Ordaz. Así que estamos hablando de una pintura de temática milagrosa. Y en esta charla pues nos vamos a aproximar un poco a los secretos del pintor, y luego nos vamos a detener en todos los detalles y aspectos enigmáticos del cuadro. Así que empezamos de cómo el Greco viaja de Creta a Toledo, puesto que Creta es su lugar de nacimiento. La isla de Creta, al sur de Grecia, pues en el año 1541 es cuando nace Doménicos Theotokopoulos en la ciudad de Candía. Y por lo que sabemos, es posible que fuera hijo de una familia pudiente, puesto que la formación como pintor pues no podía ser si no tenía, digamos, un respaldo económico detrás. En ese momento la isla de Creta pertenecía a la República de Venecia, la Serenísima, y servía de puerto estratégico en el Mediterráneo, y digamos quedó como bastión de la cultura griega, de la cultura ortodoxa y de la parte oriental del Mediterráneo. Y se cree que Doménicos se formó trabajando, pintando iconos bizantinos. No sé si os viene a la imagen ahora lo que son los iconos bizantinos. Son estos cuadros religiosos de fondo dorado y con generalmente personalidades de Cristo, de la Virgen o de Cristo entronizado, pues, colores muy vivos. El caso es que Domenico Theotokopoulos estaba convencido de que él era un gran pintor, y que la única manera de alcanzar el reconocimiento, la riqueza y la fama era marchándose de Creta. Primero, por el contacto, digamos, comercial, viaja a Venecia, pero de ahí se marcha enseguida a Roma, porque él aspira a ser un pintor papal. El caso es que, pues tiene un amigo allí y consigue un puesto de miniaturista para el Papa, pero no va a durar mucho tiempo en el cargo, porque él es un personaje bastante controvertido. El Greco tiene muchísimo carácter, enseguida se enfrenta a todos, y por decirle las verdades, pues no, enseguida le derrocaron de alguna manera. Entonces surgió una oportunidad para venir a España, y era la de viajar al monasterio del Escorial, puesto que Felipe II estaba empezando a la decoración del palacio que acababa de construir, del monasterio que acababa de construir. El caso es que la sugerencia viene de un conocido del Greco en Roma, que es Benito Arias Montano, que será más tarde el bibliotecario del monasterio del Escorial.
El caso es que por fin el Greco se decide y viene a España en el año de 1576. Nada más llegar a España lo que tiene son contratos para pintar cuadros en Madrid y en Toledo. Pero él no quiere esto, él quiere ir a toda costa al Escorial y quiere ser el pintor de Felipe II. El caso es que para probar su valía como pintor, pinta dos cuadros para el monarca, que son el Martirio de San Mauricio y la Legión Tebana y el llamado Sueño de Felipe II, que se hicieron entre los años 1578 y 1582. El caso es que Felipe II ve los cuadros y dice, no me gusta y bueno, pues rechaza el ofrecimiento y el Greco, pues ¿qué hace? ¿De dónde le venían más encargos? De Toledo, pues va, no tiene más remedio que irse para allá, establecerse y digamos, pues empezar allí su pintura. Y allí Domenico Stertopoulos pues era un nombre muy raro y enseguida, como venía de Galicia, pues allí dijeron, pues tú te vas a llamar a partir de ahora el Greco, que es el nombre con el que ha pasado a la posteridad. Ahora vamos a hablar de cuál era la fe del Greco y sus posibles contactos heréticos. Habíamos dicho que había nacido en Creta y que estaba bajo el dominio del mundo ortodoxo, entonces lo más lógico sería pensar que el Greco fuera de religión cristiana ortodoxa. Algunos estudiosos dicen que no, que su familia podría haber pertenecido a la minoría católica que vivía en Creta. Y de hecho el hecho de que fuera a Venecia y luego a Roma, pues nos hablan de que el Greco en teoría debería ser católico, o si no lo era, por lo menos aparentar. El caso es que os había comentado esta persona que le había contactado para venir a España, que era Benito Arias Montano. Pues Benito Arias Montano era miembro de una sociedad secreta que se llamaba la familia Caritatis, o les llamaban también los familistas, que es una variante del protestantismo cuyos ideales nos hablan de que la perfección religiosa se lograba con el amor mutuo, cuya práctica llevaba a la divinidad, y predicaban que la caridad, y esto es muy importante cuando veamos el cuadro del entierro del Conde Abad, es una virtud superior a la fe. Caridad en vez de fe. Otro rumor nos dice que el Greco podría ser un criptojudío, un judío que ocultaba su verdadera identidad. Y esto es una teoría quizá un poco que se sustenta un poco menos, y los argumentos que hay a favor es que el Greco se instaló en Toledo, en Toledo muy cerca del barrio judío, pero bueno, es una prueba quizá un poco débil. Así que ya fuera ortodoxo, familista, criptojudío, el verdadero credo del pintor no lo sabemos, y la realidad nos dice que el Greco fue un gran artista de temática cristiana y para grandes obras de la Iglesia, pero aún así hay sospechas de que el Greco tenía que tener algo por detrás, porque las claves que nos encontramos detrás de sus cuadros son muchísimas. Así que bueno, vamos a ir viendo algunas de estas cuestiones. Ahora os voy a contar una leyenda. Antes de llegar al entierro del Conde Orgaz, el Greco conoce a Jerónima de las Cuevas, con la cual no se va a llegar a casar, pero sí que va a tener un hijo con ella, Jorge Manuel. El caso es que no se sabe casi nada de la relación que tuvieron el Greco y Jerónima de las Cuevas, pero sí que hay una leyenda que nos habla de su posible enamoramiento. Y es que el padre de Jerónima, don Diego de las Cuevas, quiso ser retratado por el Greco. Entonces siempre acudía al taller del Greco con su hija. Y bueno, pues mientras el Greco estaba retratando a don Diego, pues la hija pues observaba allí por las estanterías, como vemos aquí. Entonces el Greco, en vez de tener libros, tenía frasquitos. Entonces Jerónima se fijó en un frasquito verde, y entonces el Greco le dijo, pues mira Jerónima, ese lo encontré en los sótanos de este taller, y venía junto con un pergamino en el cual se decía que es un filtro de amor, el cual si olían dos personas quedarían inmediatamente enamorados. Total, que bueno, pues se queda ahí la cosa, se marcha don Diego con su hija, y ella cuando se ha marchado se cae en la cuenta de que se le ha olvidado un pañuelo. Total, que regresa al taller del Greco, y al coger el pañuelo, sin darse cuenta, vuelca ese tarro verde, esa poción, que cae al suelo, rompe el frasco, y el Greco y Jerónima huelen la poción mágica. Entonces se dice que a partir de ahí
el Greco y Jerónima quedaron enamorados. Bueno, es una leyenda, pero bueno, es muy simpática y muy bonita. Y vamos ya al cuadro que nos ocupa, que es el entierro del Señor de Orgaz. Si queréis echar un vistazo, vamos a seguir un poco visualmente qué pasa en el cuadro. Os decía al principio que se trata de un tema del siglo XIV, concretamente del año 1323, cuando Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, devoto cristiano y de vida muy generosa y caritativa, falleció en Toledo. Se dice que era descendiente de un héroe de la Reconquista y alcalde alguacil de la ciudad, que era Esteban Millán, que provenía también de sangre griega de los llamados paleólogos, que era un linaje imperial de Bizancio. El caso es que cuando el séquito fúnebre va a enterrar a don Gonzalo, pues se encuentra con el milagro de que del cielo bajan los santos San Esteban y San Agustín, y estos toman el cuerpo de don Gonzalo y lo depositan en el féretro. Entonces, pese a lo sorprendente del hecho, el Papa pues no había concedido el milagro ni la beatificación de don Gonzalo, y fue la propia Consejería de la Gobernación del Arzobispado de Toledo los que, pidieron un permiso para, beatificar a este hombre, y lo consiguieron en 1584. Y en ese momento encargan al Greco una pintura que reflejara ese hecho. Y ahí tenemos el gran lienzo que, como podéis ver, tiene dos partes. Una parte superior semicircular, en el cual está el reino celestial, y la parte inferior rectangular, en el cual está, la parte terrestre mundana. Si nos fijamos en el centro de la parte inferior, ahí tenemos a los dos santos que han bajado del cielo, lo veis con las casullas doradas, y don Gonzalo con una armadura que curiosamente es del siglo XVI. Estamos hablando de que el hecho es del siglo XIV, pero el Greco lo está pintando como a la manera del siglo XVI. Y de hecho, todos los personajes que ahora hablaremos de ellos, que están en hilera vestidos de negro, son personajes importantes de Toledo del siglo XVI. Otro personaje importante, a la derecha veis un cura, un párroco, que está cubierto con una sotana blanca, aunque su vestido debajo es negro, y se supone que podría ser Andrés Núñez, que es la persona que encarga el cuadro al Greco. Y esto es algo muy típico en la historia del arte religioso, y es que no solo religioso, el arte en general, aquel que encarga un cuadro y paga por él, quiere aparecer en el cuadro retratado, y ese es el caso de Andrés Núñez. Aquí os había hablado antes de la familia Caritatis, que era esa secta que promulga la caridad antes que la fe. Pues este cuadro, el señor de Orgaz, para el Greco, es una persona que destaca por su caridad antes que su fe. ¿Acaso no era la secta familia Caritatis defensora de la caridad por encima de todas las virtudes? ¿Es posible que el Greco, como miembro o simpatizante de los familistas o familia Caritatis, quisiese dejar testimonio de que para él la caridad está por encima de las demás virtudes cristianas? Vamos ahora a la parte central del cuadro, esa línea horizontal con personajes. Hemos comentado que la armadura de don Gonzalo es del siglo XVI. A esto hay que sumarle que todos los personajes que asisten al sepelio están vestidos de luto y a la manera del siglo XVI. Y todos son personajes relevantes del Toledo de la época, aunque su identificación es un tanto dudosa. De hecho, si os fijáis, en el centro de la composición de todos esos personajes hay uno que mira hacia el espectador, pues se cree que ese es el propio Greco que se autorretrató dentro del entierro del conde Orgaz. Entre los personajes podemos distinguir nobles, clérigos, letrados y caballeros de la Orden de Santiago. Fijaros porque tienen bordado en rojo la cruz de la Orden de Santiago. Los personajes, según los historiadores, podrían ser el humanista Antonio de Covarrubias, el duque de Benavente o el noble Rodríguez de la Fuente. Esto no es seguro, además esto me lo apuntó Belén, me dijo, pero fíjate en esto,
parece que hay un personaje que se parece a Manuso, que es el hermano del Greco. Esto ya os digo que es una sugerencia de Belén cuando lo vio y yo no había caído en la cuenta, pero efectivamente puede ser que el hermano del Greco, a ver si lo podéis ver, ¿cómo diría yo? Sí, sería pues uno de los personajes está como en segunda fila aquí detrás, podría ser este Manuso. Y otro de los personajes más intrigantes es el que podría ser el caballero de la mano en el pecho. No sé si recordáis ahora este lienzo, lo tenemos aquí. Este caballero, que no sabemos quién es el personaje, aparece también en el entierro del señor de Orgaz. Y si veis este cuadro, fijaros en la posición de las manos, con los dos dedos anular y corazón unidos. Si tenéis en cuenta que las sociedades secretas, por ejemplo los masones, tienen códigos para entre ellos reconocerse, es fácil pensar que poner los dedos en esta posición quisiera decir algo. No es baladí que el Greco repintara ese personaje con la mano ese caballero con la mano en el pecho, con la mano en esa postura. Estamos hablando de que posiblemente hay conexión una conexión secreta, un código secreto entre caballeros que se identifican entre sí como hermanos en una sociedad oculta o secreta. Aparte de estos personajes, vamos ahora a la parte celestial. Lógicamente está la Santísima Trinidad, la Virgen, y lo que en donde nos vamos a fijar es en una serie de personajes que están aquí en la zona superior derecha. Y si os fijáis, hay uno con canoso y con barba blanca, y que no es otro sino Felipe II. ¿Y qué hace Felipe II en el reino de los cielos cuando en la fecha en la que el Greco pinta el cuadro, Felipe II todavía está vivo? ¿Acaso el Greco, por el rechazo que tuvo Felipe II, lo quiere ver más en el mundo de los muertos que en el mundo de los vivos? Pues esa es otra de las cuestiones también intrigantes de este cuadro. Y luego, fijaos en la parte inferior, al lado de uno de los santos, hay un niño que tiene una antorcha en la mano. Pues este no es otro que el hijo del Greco, ya que esto lo sabemos porque si os fijáis tiene un pañuelito que sale como de un fajín, y en él se indica su fecha de nacimiento, y es Jorge Manuel, el hijo del Greco y Jerónima de las Cuevas. Pues si os fijáis, está apuntando a un signo que hay en una casilla de los santos. Esa flor a la que está apuntando parece ser una Calaestinia Gigliesi, cuyo significado no está del todo claro, pero que podría ser también una de las claves simbólicas que el Greco pudiera haber escondido dentro del lienzo. Y ya a modo de conclusión, hacer un repaso y decir que en su vida el Greco fue reconocido como gran pintor en Toledo, pero a su muerte va a ser totalmente olvidado. El Greco no va a pasar a la posteridad, y va a ser ya en el siglo XIX cuando su obra sea valorada y finalmente pase a ser encumbrado como el pintor genial que realmente fue, ¿no? Uno de los grandes genios de la pintura universal. Y ahora yo os lanzo algunas preguntas. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al Greco para representar a sus contemporáneos en la recreación de un milagro del siglo XIV? ¿Por qué Felipe II está pintado en los cielos sin haber muerto? ¿Acaso la caridad del señor de Orgaz es la prueba de que el Greco pertenecía a los familistas o a la familia Caritatis? ¿Y se esconden más secretos en esta obra de Domenico Totocopoulos, el Greco? Pues a estas respuestas dejo abiertas a la hora de haber visto y analizado este cuadro del Greco. Y es que la grandeza del Greco aúna tanto su genialidad como pintor, como a todas esas claves ocultas que se extienden en todos sus días. Y hasta aquí mi pequeña charla. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta. Una pregunta de la revista, del Greco, de lo que queráis, estamos a vuestra disposición. Pero toda la simbología que aparece en este cuadro, tú hablas de masonería, hablas también de la orden Caritatis,
¿En la pintura del Greco se encuentra este tipo de simbología en otros cuadros o solamente aparece en este? Bueno, en este es quizá el más evidente. Mencionábamos el caballero de la mano en el pecho con esa posición de manos, pero bueno, el Greco tiene obras incluso desconocidísimas como el Laoconte, en el cual está haciendo alusión al mundo griego, digamos, ese mundo griego mistérico del que hablábamos antes, ¿no? Ese mundo helenístico. Y aunque la mayoría de sus cuadros tienen una temática religiosa, pues siempre los dota de alguna connotación. Yo no he querido, por no extenderme más en este cuadro, y es uno de los aspectos que hablo en el artículo, es que el Greco crea una forma de representación totalmente original, y es ese canon alargado de sus personajes y los tintes y las tonalidades de sus colores. Yo apunto que bueno, pueden provenir de esa formación pintando iconos bizantinos, pero estoy seguro de que el Greco quiere pintar muchas cosas y algunas le llevan a proponer una forma de pintar totalmente revolucionaria, y yo creo que podemos encontrar mucho de eso en la obra. Sí. Es otra concepción de cómo Sí, aquí va. estamos viendo al Bosco. Pero tenemos ahí arriba también. Me parece, pues. Sí, parece increíble, además ahora que lo apunta Belén, cómo el Bosco en el siglo XVI está pintando el túnel del más allá que describen aquellas personas que han sufrido experiencias posteriores a la muerte. Cercanas a la muerte. El caso es que parece anticiparse, o sea, es como si el Bosco ya conociera en su época estado hablando de estas testimonios que han experiencias. comentado estas experiencias. Y ya en este tiempo, En el siglo XVI. En el siglo XVI ya sí que estaban concienciados de estos fenómenos. Por cierto, que antes no lo he contado, con un teléfono móvil, si queréis ver la entrevista en vídeo, simplemente escaneáis el código QR y lo podéis visualizar en el móvil, que antes se me ha olvidado. Sí, ¿y alguna cosa más? Pues nada, daros las las gracias, gracias, y que si seguimos. queréis echar un vistazo a las revistas, están aquí a vuestra disposición. Y eso, muchas gracias por acogernos aquí en Cartagena, que ha sido un privilegio estar aquí, y muchas gracias a todos. Gracias.